Y damos nuevamente la bienvenida a esta charla con Enrique Serrano, del desierto al poder, cómo Arabia se reinventó en el siglo XX. Arrancamos, Enrique. Bienvenido, adelante. Muy bien, buenas noches a todos. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas Eh, noches. Buenas noches. Esta es una manera de acercarse, en este caso, por supuesto, es un modo personal, mi punto de vista sobre cómo acercarse al fenómeno de Arabia, sobre todo de Arabia Saudí, pero en general vale para los otros países de la península arábiga, llamados países del Golfo, como Bahrein, o como Qatar, o como Kuwait, o como Omán, con la sola excepción de Yemen, que no tiene esta lógica, sino curiosamente la lógica contraria. Cuando uno se acerca a los árabes, lo primero que debe tomar en consideración, que es crucial para entender cualquier cosa, es que el mundo árabe es un mundo tribal, es un mundo de tribus. Y por tanto, la solidaridad nacional y ese tipo de cosas que a nosotros se nos da como tan naturalmente, para ellos es algo nuevo, extraño, incluso en buena medida inaceptable dentro de la lógica tradicional del desarrollo de las sociedades árabes. Los árabes son, como ustedes saben, muy antiguos, tienen miles de años como de historia, pero como tribus, fundamentalmente como beduinos del desierto, y han desempeñado una labor fundamental en la historia humana, particularmente en la historia del contacto entre Oriente y Occidente, en virtud no de ser creadores de cultura, sino más bien difusores y transportadores de valores, de tecnologías, de ciencias, de conocimientos, más que ellos mismos ser los creadores de aquello. En la actualidad, por ejemplo, se habla del mundo árabe como si fuera algo muy compacto y en realidad es un conjunto muy distinto, muy variopinto de naciones. No es lo mismo hablar de Marruecos que de Siria, que de Arabia Saudí, que de Sudán, que es un país árabe y sin embargo muy pobre, violento, muy distinto a la lógica del mundo árabe. Por tanto, el primer error es tratar de estigmatizar y establecer una unidad que en muchos aspectos no rige sino solo para la lengua. Llamarse árabe es referirse a alguien que habla árabe, pero además en una cantidad inmensa de dialectos, porque aunque hay un árabe coránico, el árabe fusha, que es el que hablan, digamos, los creyentes, y el árabe del Corán, que es de origen quraishi, o sea, de la Meca. En realidad hay más de 25, quizá más de 30 variedades de la lengua árabe que son relativamente incompatibles las unas con las otras. En este título que le hemos puesto a esta presentación del desierto al poder, se ve el contraste fundamental de estas tribus árabes que han arrastrado más de 3.000 años de riqueza y de pobreza, de negocios, desde transportadores de sal del África profunda a los que llevaban el incienso y la mirra en los tiempos de la reina de Saba, a ser mensajeros de pueblos, de ciudades, de valores, incluso de las famosas especias, aquellos que trajeron los números de la India, que curiosamente se llaman números arábigos y sin embargo son números indios, en virtud de factores matemáticos de los ángulos con los que se representaban esos números, etcétera. Los árabes tienen una larguísima historia, pero divididos. Curiosamente, para ellos los buenos tiempos son los tiempos de unidad y en cambio los malos tiempos, que son la mayor parte de los tiempos, son los tiempos de división. Y vamos a hablar particularmente de un pueblo que se estableció en la península arábiga y que de la pobreza de beduino en la que vivió durante 2.000 o 3.000 años, ha pasado a ser un pueblo boyante y desafiante, un pueblo
no se diría del todo unido, pero en todo caso vinculado fuertemente al petróleo, al gas y a todas estas cosas que han resultado ser tan importantes para el mundo occidental a partir del comienzo del siglo XX. Hablar de los árabes saudíes, por ejemplo, antes del 19, del 18, del 17 para atrás, es hablar de los mismos beduinos empobrecidos, algunos de ellos cazadores de perlas o buscadores de perlas en el Golfo Pérsico o en el Mar Arábigo, y en general los que llevaban y traían expediciones a la India con especias o a Malaca, los que islamizaron a la Indonesia en nuestros días, en fin, unos individuos que llegaron hasta España, el fin del mundo en aquel tiempo, en la Edad Media, y que llegaron incluso al otro fin del mundo en el extremo oriental, cerca de Australia y de Nueva Guinea. Esos fueron los árabes. Esas son las tribus árabes para entenderlas bien. Por tanto, no debemos centralizar solo al árabe en Arabia Saudí, que es de la que vamos a hablar predominantemente hoy. Efectivamente es un pueblo muy pequeño y dispar, un conjunto de tribus que encontró la riqueza en el mismo desierto que había sido durante muchos siglos su sino, su némesis de pobreza y de aislamiento. Porque efectivamente esto es un desierto desde hace 8.000 años. Antes de ese periodo era una selva también muy pobre y muy difícil de explotar. Y los jinns, los genios del desierto, produjeron pues estos incendios de petróleo, de nafta, que resultaron ser a la postre la fuente inmensa de riqueza y de transformación social, política y económica. Vean ustedes en estas fotos de comienzos de siglo cómo eran los saudíes de 1910 o de 1900 o de 1920, cómo eran sus ciudades, todas girando alrededor del Caravanserai. En general no había casi ciudades, sino lo que se llama Caravanserai, es decir, paraderos de caravanas. Incluso la propia Meca, hasta 1900, era un relativamente humilde paradero de caravanas. Incluso lo había sido desde los tiempos anteriores a Mahoma. En ese orden de cosas, el mundo árabe era pobre, rutinario, muy supersticioso, un mundo lleno de conflictos interiores, de guerras intestinas, de contradicciones y, como les digo, alguna pequeña riqueza vinculada al comercio y a la mediación y al gran esfuerzo, pero en general una sociedad muy sacrificada, muy dada a la pobreza y a los malos tiempos, a la desunión, incluso a la guerra. La violencia siempre estuvo y siempre ha estado presente en la vida intertribal árabe, razón por la cual ha habido muchísimas confrontaciones. Incluso el nombre de los países actuales en buena medida fue inventado por las compañías petroleras británicas y holandesas, incluso norteamericanas, de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es así como existen como creaciones un poco artificiales, por ejemplo, los Emiratos de hoy, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán, que deberían estar todos unidos a una gran Arabia Saudí y sin embargo no lo están. Algo similar se ve en las relaciones muy tensas, por ejemplo, con Jordania o con Siria, que fueron siempre relaciones estrictamente comerciales. Si uno no entiende eso, después no logra, digamos, capitalizar las contradicciones que supone el mundo boyante, el mundo desafiante y oneroso que hoy caracteriza a los árabes. En esta semblanza de hoy vamos a pasar de la pobreza más extrema a la riqueza y la opulencia más desafiante que caracteriza a Arabia Saudí. La tribu de Saud era una tribu muy antigua. Ahí se ven
algunas de sus banderas, esa bandera verde con la inscripción de Bismillah Rahman Rahim, en el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, que es lo que dice en la bandera saudí. Y las ciudades eran, pues, de arcilla en el desierto, muy sacrificadas, muy parecidas a algunas de las ciudades que todavía se conservan en el Yemen. Y eso que el Yemen siempre fue una tierra más rica. Una de las grandes paradojas de la historia y de las ironías más tristes y más dramáticas es que la Arabia feliz de antaño, la Arabia de la reina de Saba, que era la productora de incienso y mirra y que por más de 2000 años fue próspera y además lluviosa y relativamente fértil, es hoy el país más pobre precisamente porque no tiene petróleo. Y en cambio, aquellos que fueron por generaciones y milenios pobres y desarrapados, simples beduinos, hoy sean magnates y sean pues compradores de los futbolistas más caros y con las aerolíneas y las ciudades más lujosas que el mundo pueda imaginar. Esa es la tremenda paradoja que hay en el alma profunda y en la historia de estas tribus. ¿Por qué? Porque vivían en el desierto, porque vivían en una tierra yerma, en donde las posibilidades de supervivencia eran mínimas, en donde eh, el hecho de tener 300 o 500 o 1000 o 2000 hombres era una tarea muy ardua. eh, Tener unos pocos camellos, tener unas pocas jaimas o tiendas, tener unas pocas alfombras, era la única posesión material más o menos visible que estas tribus podían tener a lo largo del tiempo. Es la historia de los viejos caravaneros a los cuales perteneció Mahoma. Es la historia de los beduinos que hasta los tiempos de Lorenz de Arabia, hasta comienzos del siglo XX, fueran desarrapados, violentos, intratables, personas muy rudas, vinculadas pues casi como los inuit en los hielos más fríos a la dureza brutal del desierto, como todavía se ve, por ejemplo, entre los tuareg del Sahara. En efecto, los árabes se expandieron por un territorio gigantesco, mucho mayor que la pequeña magnitud de su población, porque la población árabe ahora es grande, pero en el pasado fue muy pequeña. Vean ustedes una foto de la Meca a comienzos del siglo XX, para que se vea lo humilde que era, a pesar de la tremenda importancia que tiene la ciudad para la religión islámica, a pesar de la Kaaba. Se trataba de un lugar de peregrinación, pero la peregrinación era algo muy esforzado, muy lento, muy difícil, muy contradictorio, muy plagado de reveses, de dificultades, incluso de la brutalidad implacable del desierto. De manera que si una persona llevaba a su familia y su camello se moría, era muy probable o solía pasar que lo dejasen a él y a su familia abandonados en el desierto, o que se tuviese que comprometer económicamente casi como esclavo o su familia como esclava para que alguien solamente aceptase llevarlo o seguir llevándolo en la caravana. Esa lógica tan cruel, tan ruda, marcó el destino de los árabes por milenios y en buena medida explica las contradicciones propias de su desarrollo contemporáneo, es decir, del que ha alcanzado a partir sobre todo de los años 70 o de los años 60 del siglo XX. Hasta 1950, buena parte de las ciudades que hoy conforman Arabia Saudí, como Riyadh o Jeddah o Dammam, etcétera, no existían o eran solo caravanserais, paraderos de caravanas, o sitios humildes como lo era la Meca antes del Islam y como lo era la Meca después del Islam. Esta Meca que hoy conocemos, que sale en la primera foto, eh, en la foto que da portada a esta presentación, esa Meca contemporánea, pues era una ciudad humilde,
discreta, y además alcanzarla, llegar hasta ella, era el fruto de un esfuerzo descomunal que había que hacerse por tierra o por mar, sometidos a grandes penalidades y a grandes riesgos y a grandes sacrificios. Esta era la población saudí, esta que se ve, por ejemplo, en la foto del centro, con su shisha, su hookah, con su pipa, con sus mujeres, con sus costumbres, hasta bien entrado el siglo XX. Las caravanas, las jaimas, los trenes, los avances más contemporáneos eran muy refinados y muy costosos para la población árabe, que no podía permitirse el lujo ni siquiera de construir mayores líneas férreas, especialmente durante los siglos en los que los otomanos o el mundo árabe fue parte del Imperio Otomano, es decir, hasta 1912. La vida de Arabia Saudí antes de 1912, en los tiempos del rey Abdelaziz As-Saud, el fundador de la dinastía a comienzos del siglo XX, ahorita vamos a ver una foto de Abdelaziz As-Saud, eran las de las tribus más pobres, las de la gente que, casi como en los viejos programas, en los cuentos de Alibaba y de las mil y una noches, Alf, Laila o Alaila, las mil noches y noche, solo sobrevivían unos pocos, solo los aventureros eran ricos, solo de vez en cuando y en condiciones muy especiales alguien podía tener una casa, porque efectivamente una de las características fundamentales del mundo árabe ha sido siempre el nomadismo, un nomadismo aceptado o a veces impuesto, muchas veces impuesto, en virtud de esa errancia comercial y comerciante que era la única forma o la casi exclusiva forma de vida en una tierra y en unas condiciones tan difíciles. A la siguiente, por favor. Aquí vemos entonces el origen de la famosa casa de Saud, que llega al siglo XX todavía siendo súbdita de los turcos. Pues la primera confusión que uno no debe aceptar cuando se mete en este tema es confundir turcos con árabes. Los turcos pertenecen a unas tribus y a unos grupos de Asia Central que conformaron un imperio muy importante y que se estableció en la península de Anatolia, pero que esclavizó con mucha rudeza a los árabes hasta comienzos del siglo XX. Por tanto, hay una profunda, incluso en buena medida insalvable, enemistad entre turcos y árabes, cosa que por tanto uno no debe confundir de ningún modo. Como se ve aquí, el primer Saud vivió en el siglo XVIII, o por lo menos el primer registro de la casa de Saud es del siglo XVIII, cuando además adoptaron una rama del Islam muy radical que se llama el Islam Wahhabí o Wahhabita. Es decir, la mayor parte de los actuales Saud o saudíes viene de un tronco del Islam que es sunita, o sea, que respeta la tradición, pero que se rige por un imán, ni siquiera es un imán, por un hodja, por un ulema muy riguroso que se llamaba Wahhabi, Abdullah Wahhabi. Entonces, por eso los saudíes pertenecen al tronco del Islam suní que se llama Wahhabita o Wahhabi. Esos wahhabitas eran, digamos, comerciantes del desierto, no se metían en el único, pues el más terrible de los desiertos que queda en el sur de la península, porque es un desierto de arena, muy cruel y muy agresivo, pero vivían en el resto de la región de la península, en el Hejaz. El Hejaz es la cordillera que va por el occidente de la península arábiga, donde quedan las ciudades de Jeddah, de la Meca y de Medina, o Madina al-Nabi, que en realidad se llamaba Yatrib.
En esa condición de peregrino que atravesaba el desierto desde Damasco hasta el Yemen, así en esa lógica creció la familia Saud y así llegó a ser wahabita en el siglo XVIII. El rey Abdulaziz y después el rey Saud es el padre de Abdullah. Abdullah por el tronco de Abdulaziz y Abdullah por el tronco de Turki, que deriva en Faisal, que vivió hacia la mitad del siglo XIX. Hasta Faisal, que se ve ahí en el centro del cuadro, la mayor parte de los saudíes eran nómadas, completamente nómadas. Ya sobre el final del siglo XIX, cuando empezó a haber algunas rebeliones contra, o por lo menos algunos reproches contra el Imperio Otomano, Abdullah, Abdurrahman y Saud conformaron algunos ejércitos que habrían de combatir a los turcos, particularmente el rey Abdulaziz as-Saud, que vivió de 1902 a 1953, o más, que reinó de 1902 al 53, fue el actor fundamental del cambio, que ahí aparece en color verde. Este Abdulaziz fue capaz de hacer una mutación interesante desde el punto de vista político y fue convencido pues por el influjo de Thomas Lawrence de Arabia, el primer rebelde sistemático contra el Imperio Otomano, y sobre todo un Imperio Otomano ya gastado, cansino, que no tenía manera de reprimir ni de responder a la rebelión, y que por eso perdió la ciudad de Aqaba. La ciudad de Aqaba, en el Golfo de Aqaba, que es pues uno del tridente de la península del Sinaí, y que dio origen a la formación de un territorio del que el propio Abdulaziz no tenía mucha conciencia hasta ese momento, que fue toda la península. Los árabes no han tenido patrias definidas por fronteras muy explícitas, pero sí han tenido ámbitos en los que han vivido. Y esos ámbitos en los que han vivido, pues son rigurosamente conservados y respetados por las tribus. Entonces, las tribus rivales normalmente, a menos que sean son de guerra o de invasión, no se meten en los territorios en donde otras tribus han vivido, a riesgo de una guerra muy fratricida, a riesgo de una masacre completa. Entonces, Abdulaziz, por ejemplo, no se metía en Siria ni en Jordania, donde están las tribus que pertenecen pues a esa tradición mesopotámica del desierto sirio, de la Jordania de nuestros días, etcétera, sino que los saudíes se metían hacia el sur, en las tierras de Damam, en las tierras de Riyadh, en las tierras donde está el Fakku, donde está el gran desierto, y por ese camino, con los numerosos hijos de Abdulaziz, fue surgiendo la idea de que poseían un lugar en donde había riqueza. La Anglo-Iranian Oil Company, y después mutada en Anglo-American Oil Company y en otras compañías que se fundaron a finales del siglo XIX, se dieron cuenta de que era mucho más fácil hallar, pero sobre todo exportar petróleo si estaba cerca del Golfo Pérsico o si estaba cerca del Mar Rojo. Entonces, esa ventaja hizo que los descubrimientos de Persia empezaran a perder una parte de su importancia, es decir, del Irán actual, y los descubrimientos petrolíferos de Saudi Arabia, particularmente de Damam que queda al oriente de la península, que la paradoja fundamental es que los lugares más santos e importantes del mundo árabe están al oeste, como la Meca y Medina, pero los lugares más ricos, de donde se saca la riqueza petrolera, están al este, al oriente de la península arábiga, cerca del Golfo Pérsico.
Entonces la familia de Abdulaziz empezó a hacerse poseedora de los pozos, como Salman, Abdullah, Fahad, Khalid, Faisal y Saud. Y estos 6 hijos de Abdulaziz hicieron posible que hubiese poblamiento en varios lugares de la península relativamente regular y que empezase la explotación petrolera a comienzos del siglo XX, haciéndola coincidir con la independencia que habían declarado, gracias a los británicos, con relación al fallido y ya muerto Imperio Otomano. Entonces, aquí está la figura de Lawrence de Arabia que ya he mencionado varias veces. ¿Qué hizo Lawrence de Arabia con los árabes? Primero, se dirigió de modo muy valiente hacia ellos, porque el solo hecho de buscar una entrevista con muchos de estos líderes significaba la muerte, o por lo menos un peligro de muerte. Lawrence de Arabia era suficientemente osado, pero también suficientemente ignorante como para saber que para pensar que podía reunirse de manera completamente impune con líderes de tribus que se recelaban, no se odiaban propiamente, pero se recelaban mucho las unas a las otras. En una película famosa de los años 60 con Peter O'Toole, que se llama así Lawrence de Arabia, se ve muy claramente cómo este personaje se atrevía a hacer cosas e incluso a decir cosas que eran heréticas y que eran inaceptables en un árabe, pero que fueron relativamente toleradas por tratarse de un occidental audaz, ingenuo si se quiere, que además llegó en un momento adecuado y los convenció de que la unidad política, les convenía a comienzos de siglo. Entonces, Lawrence de Arabia lo que hizo fue unificar, o por lo menos luchar por la unificación de las tribus saudíes y por la posesión de la mayor parte de la península, definiendo esto que después se ha venido a llamar Arabia Saudí o Reino de Arabia Saudí. Es muy importante entender cómo es la lógica de los reyes y de los reinos, incluso de los emiratos en el mundo árabe. No se trata solamente de dinastías en el sentido hereditario pleno del término, sino de un nuevo modelo, de un modelo de emirato. Emir quiere decir propiamente jefe. Es distinto a Malik, que quiere decir rey. Una cosa es ser maliki, o sea, un reino, y otra cosa es ser imarat, un emirato. El emir quiere decir simplemente jefe, un individuo que se hace cargo de una tribu durante un cierto tiempo y que es elegido como primus inter pares por aquellos individuos más dotados de esa determinada tribu que son capaces de ejercer un liderazgo confiable, un liderazgo, digamos, duradero y beneficioso para todos los miembros de la tribu. En cambio, constituir un reino implica los problemas dinásticos, que es que hay que esperar con la regencia a que el hijo mayor sea adulto. A veces hay muchos hijos mayores, a veces el padre tiene hijos con varias esposas, y eso se presta a divisiones, a guerras, a contradicciones. Entonces, la habilidad principal que Thomas Lawrence logró cosechar en el mundo saudí fue convencerlos de que les convenía mucho más unirse y además establecer una dinastía más o menos permanente a través de la cual fuera posible un reinado que fuera compatible con la explotación de petróleo. Al comienzo del siglo, los árabes no entendían bien por qué el petróleo podía ser tan útil, tan importante, por qué el petróleo podía ser una fuente segura y duradera de riqueza, por qué el petróleo podía ser y estaba llamado a ser
un factor geopolítico de gran trascendencia, incluso de unidad para los árabes. Vean ustedes que los árabes en realidad nunca se han unido alrededor del petróleo. Hay árabes con petróleo y árabes sin petróleo, y curiosamente la mayor parte de los árabes, de un pueblo que tiene ya más de 580 millones de personas en el mundo, la mayor parte sigue siendo pobre. Es decir, los egipcios son pobres, los argelinos logran sacar un poco de riqueza del petróleo, los libios, pero el resto vive más o menos miserablemente. Y solo los saudíes, los kuwaitíes, los bahrainíes, los cataríes han logrado crear una riqueza duradera, los omaníes también. Esa circunstancia tan interesante ha venido marcando el destino de lo que llamamos aquí la transición de la riqueza, de la pobreza, pues, y del desierto al poder, a la opulencia, incluso a esa especie de demencia en la que buena parte del mundo árabe contemporáneo adscribe a algunas tribus privilegiadas. El caso es que Lawrence de Arabia es un personaje importantísimo en el contexto de la Primera Guerra Mundial y además por el resultado de la Primera Guerra Mundial. Es decir, porque franceses e ingleses resultaron vencedores y los negocios de sus compañías petroleras empezaron a florecer a comienzos del siglo XX. Y los árabes empezaron a beneficiarse al principio muy lentamente, pero después de modo mucho más explícito, hasta el punto de constituir una unidad nacional y de entender, como entienden hoy muy claramente, que ese modelo de Estado-nación y de unidad nacional árabe les convenía. Ese es un poco el secreto de la formación, casi se diría milagrosa, repentina, sorprendente y sorpresiva del mundo árabe contemporáneo, que fue pobre hasta los años 60, que solo adquirió conciencia relativamente tardía de su poder y su riqueza y su centralidad geopolítica hasta los años 70, hasta la crisis del petróleo de 1973, que es cuando empieza a devenir o a convertirse en una fuente segura, incluso confiable, incluso onerosa, de riqueza para el resto del mundo y en particular para estos grupos árabes que lograron saltar del mundo rural, del mundo beduino, al mundo urbano y a conformar las ciudades que hoy conocemos. Lugares como Dubái, lugares como Abu Dhabi, lugares como Riyadh, como Dammam, como la propia Jeddah, eran solo paraderos pobres y pequeñas aldeas del desierto y se han convertido en estos experimentos tan costosos, tan difíciles, tan abigarrados que caracterizan el presente. La siguiente, por favor. Aquí se ve al famoso Abdulaziz As-Saud, Ibn Saud. Bin o Ibn significa hijo de. Todos los nombres en árabe tienen algún significado. Por ejemplo, Abd quiere decir siervo. Abdulaziz entonces es el siervo de Aziz, hijo de Saúd, primer rey de Arabia Saudí, con sus hijos, tal como se veía en los años 20. Dan ustedes, todavía la impresión que daban era la de reyes muy pobres, asombrados con los adelantos modernos y con la tecnología que venía de Occidente, particularmente de la Gran Bretaña, que fue el país que administró y manejó el petróleo en el mundo árabe, por lo menos durante los primeros 50 años del siglo XX. Esa figura, ahí está, esa figura adusta de Abdulaziz ibn Saud contrasta mucho con la que después irán tomando progresivamente los reyes saudíes. Pero efectivamente ese fue el origen durante los primeros 50 años del siglo XX de los reyes de Arabia Saudí, y el rigor religioso, el celo,
una actitud ultraconservadora eran la nota corriente en individuos como Abdulaziz ibn Saud y sus hijos, al menos durante el comienzo del siglo. ¿Cómo vivían? Pues con sus viejas costumbres, pero asimilando progresivamente la idea de construir una entidad nacional. Y para construir una entidad nacional había que confiar en el capital extranjero, había que hacer bancos, había que hacer infraestructura. Obviamente la primera infraestructura que hicieron los árabes saudíes fueron pozos petroleros y refinerías, cuando más refinerías, pero después empezaron a ser conscientes de la necesidad de hacer carreteras. El principal problema de los árabes para poder reunirse en grandes ciudades era siempre la carencia o la escasez de agua, por tanto, la provisión de agua potable por cualquier medio que se pudiera, incluyendo el que después será absolutamente vital para los árabes actuales, que es la desalinización del agua de mar. A través de esos métodos fue posible trazar acueductos, carreteras, ciudades, calles, escuelas, hospitales y todo lo que progresivamente fue necesitando la población saudí. Al principio, celosa como era, solo recibía a los amigos o aliados directos de la tribu Saud, pero después se volvió más cosmopolita. En la siguiente foto se ve ya un poco el cambio que fueron sufriendo, por ejemplo, en los años 50, en los tiempos de Gamal Abdel Nasser, cuando se acercaron a Nixon, cuando se acercaron a otros países árabes. Este ya es el rey Faisal Abdulaziz, que gobierna en los años 50, 60 y comienzos de los 70, hasta hace 50 años cuando murió el rey Faisal. Representa un poco la mutación del antiguo Abdulaziz tan modesto a un rey importante, obviamente con un sistema político que es considerado arcaico, porque quedan muy pocas monarquías absolutas, y sin embargo la idea de democracia entre los árabes es una idea muy peligrosa, porque para los árabes democracia significa división y conflictos, especialmente la exacerbación de los conflictos tribales. Para ellos puede parecer esta una justificación simplista. Para nosotros en nuestra idea de que la democracia es el único modelo viable de control político. Para ellos, por el contrario, la monarquía sigue siendo la garantía del orden, de la estabilidad, incluso de la honradez, de la sensatez, del buen sentido, mientras que cualquier cosa que suene a democracia incita inmediatamente a ambiciones de determinados individuos que están, por decirlo así, proclives al crimen, al robo, para que el país se mantenga estable, honrado, dueño de sí mismo, viable y además en paz interna. El único método que conocen y que aplican hasta el presente es el de la monarquía absoluta. En ese orden de cosas, contrasta incluso con los experimentos políticos que han tenido los otros países árabes, muchos de los cuales han caído o en la guerra civil o en formas nuevas y seculares de monarquía, es decir, un presidente vitalicio como lo fue Nasser en su día, como lo fue Hosni Mubarak en su día, como lo es Abderrahman al-Sisi, Abdel Fattah al-Sisi, el actual presidente egipcio, por ejemplo. En general, la política de los llamados hombres fuertes, es decir, sea presidente o sea rey, para los árabes tiene que haber un solo líder, un líder convincente, incluso brutal, un líder que no se deje quitar el poder fácilmente, un líder que además a través de una policía política controle a la disidencia y el desorden, incluso con crueldad, con dureza, con brutalidad, cuando las circunstancias así lo exijan.
sería demasiado simplista decir que los árabes están condenados para siempre a la ausencia de democracia, pero por ahora no han encontrado, ni en los países ricos ni en los países pobres, modelos de democracia o modelos democráticos confiables que los, los disuadan de la dictadura, de los regímenes fuertes y brutales. Por tanto, Abdulaziz Saud, el rey Faisal Abdulaziz, Ibn Abdulaziz, en fin, y sus sucesores actuales son en general más o menos los mismos en cuestión política. Con ellos pasa, como se puede decir también de China, que aunque cambien económicamente, aunque cambien sus modos de vida, el esquema político sigue siendo el mismo esquema piramidal y autoritario que han tenido desde tiempos inmemoriales. Es en el orden de cosas como los pactos que se hicieron con Gamal Abdel Nasser, los pactos que se hicieron con Nixon, los pactos que se hicieron en los años 70, se mantienen con extraordinaria fidelidad, con muy pocos cambios. Podría decirse que difícilmente hay sociedad más conservadora que la sociedad árabe, por lo menos desde el punto de vista político. Aquí en la fotografía donde está Nasser también aparece el famoso Yasser Arafat. Ahí se ve con su bigote. Ahí aparece también Muammar Gaddafi, que fue otro líder tribal que terminó en terrible condición, pues asesinado por sus enemigos y que a su vez había mandado a matar a cientos de miles. Es decir, no son los árabes personas que en el orden político puedan actuar de modo moderado. Es curioso porque el reino de Arabia Saudí ha sido un remanso de paz desde que los Saud llegaron al poder, pero obviamente esa paz se ha mantenido por la fuerza, incluso en algunos momentos a través de la brutalidad, puesto que la familia real no puede caer. La estabilidad y la ley no son negociables y por eso está tan firmemente ligada al rigor religioso de los wahabitas. Eso es muy importante para entender por qué los árabes son como son y por qué siguen siendo más o menos iguales. Por eso se puede hablar de ellos, ciertas cosas, son muy cordiales, son muy hospitalarios, pero cuando uno se mete en su rancho, como se diría la colombiana, entonces las cosas se complican y empieza a haber un clima de confrontación que resulta insoportable en la mayoría de los casos. Eso es crucial, sobre todo si ustedes, por ejemplo, piensan viajar a esos países. Se puede hablar de lo que sea. Uno puede comentar, incluso establecer una amistad más o menos rápida y sincera con la mayor parte, siempre y cuando no hable de política ni de religión, ni de asuntos pues que puedan ser malinterpretados en el orden de la religión. La política y la religión además están ligadas completamente en la vida árabe. No ha habido nunca esta separación secular que ha habido en Occidente entre religión y Estado, incluso entre fe y razón. Todo ese tipo de abstracciones para los árabes son cosas sospechosas y peligrosas. Por tanto, uno no se debe meter en ese tipo de Honduras y puede hablar de todos los demás temas con gran tranquilidad, con gran confianza, de manera muy sincera, apreciarán mucho la sinceridad con la que uno hable, etcétera, siempre y cuando no se meta con la cuestión política, especialmente con el orden político, ni con la cuestión religiosa, a cuestionar de manera, pues seguramente válida, pero ingenua, una cosa que es incuestionable para ellos. Eso es algo que, digamos, mi experiencia y mi conocimiento, que no son muchos, eh, me me han podido garantizar a través de los años de que efectivamente los árabes son un pueblo que en esas dos materias, sean ricos o pobres, en esas dos materias no se dejan penetrar. Son
muy agresivos y la cosa se pone muy difícil cuando uno los ofende, especialmente en alguna de esas dos esferas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Veamos entonces qué ha significado particularmente el petróleo para Arabia Saudí. Como ya les dije, la conciencia de que ellos tenían de que esa riqueza era suya y de que era tan abundante y sobre todo tan importante, tan geoestratégica para el mundo, solo la fueron adquiriendo lentamente durante los años 20, 30, 40, 50. Podría decirse que en esa transición, después de la Primera Guerra Mundial, especialmente viviendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y después, en el escenario tan tenso y tan difícil de la Guerra Fría, podría decirse que, para hacer una metáfora inadecuada, Alá cambió la pobreza y el esfuerzo por riqueza y opulencia. La conciencia de esa opulencia fue lenta. La llegada misma de las utilidades y los dólares y de las cuentas poderosas también fue lenta, porque la mayor parte del petróleo fue explotado primero por los británicos. La British Petroleum Limited, que después era la British Petroleum, al principio se llamó Anglo-Iranian Oil Company, y después fue tomando los nombres que las circunstancias le fueron dando incluso para crear países. Los británicos son los cerebros detrás de la aparición y la creación del Emirato de Kuwait. Los británicos se inventaron Bahrein, el reino de Bahrein. Se inventaron el Emirato de Qatar. Se inventaron los Emiratos Árabes Unidos, que son 7 emiratos. Convencieron al sultán Qaboos de crear un reino aparte en el mundo de Omán, porque era más fácil explotar los campos y obtener de ellos el mayor rédito posible si los árabes estaban divididos que si estaban unidos en un solo reino. Los saudíes fueron suficientemente lúcidos como para entender que ellos se quedaban con la mayor parte del territorio, además con la ventaja estratégica de tener costas en el Golfo Pérsico y costas en el Mar Rojo, a costa de que no tuvieran el control del Mar Arábigo, es decir, del Océano Índico en la zona sur. Es con ese criterio con el que fueron apareciendo países árabes en la península arábiga. Países, quiero decir, estados que figuraban en Naciones Unidas, porque había habido acuerdos tribales que les dieron origen. Pero esos acuerdos tribales fueron inducidos en buena medida por los británicos, también un poco por los franceses, también en su momento por algunos norteamericanos y compañías norteamericanas, a las que convenía mucho más dividir que unir en un solo gran poder. Sin embargo, Arabia Saudí resultó ser pues el reino más grande, el más unificado, el más poblado y el más adaptable. Curiosamente, la habilidad adaptativa ha sido, podría decirse, generalizando un poco, que la virtud por excelencia de los árabes es siempre adaptarse a la riqueza y a la pobreza, a las circunstancias propias de un determinado negocio, un determinado comercio, y después cambiar a otras cosas. Como les digo, donde hoy se explotan los pozos de petróleo en Dammam, en el este de Arabia Saudí, antaño los pescadores de perlas, que eran hombres inmensos, como los genios que aparecen en los cuentos de las mil y una noches, esos pescadores de perlas eran los únicos ricos que había habido durante los siglos XIX, XVIII, XVII, XVI, etcétera, de ahí para atrás, durante toda la Edad Media. Incluso la importancia que había tenido Damasco o Homs o Alepo como lugares de comercio se conservó. La importancia simbólica de Jerusalén se conservó. En general, las ciudades eran pocas y era muy difícil y muy costoso mantener una ciudad, aunque fuera una ciudad santa.
Pero el petróleo empezó a entregar dividendos y sobre todo empezó a entregar la posibilidad de establecer reinos estables. En principio, los árabes se conformaron con eso. No ganaban mucho dinero al comienzo, pero ese dinero que ganaban les había permitido tener una infraestructura petrolera y además una cierta modernidad, llegando progresivamente más agua, más comida, porque como ustedes saben, hasta hoy incluso es muy difícil sembrar y cosechar en el mundo árabe. No pertenece a la costumbre del pueblo o de los pueblos árabes, con la sola excepción de Egipto. Los demás pueblos árabes viven adaptándose a las circunstancias y a las condiciones de los pocos productos del desierto e importando el resto de la comida. Esa condición fue, digamos, la lógica del petróleo entre los años 1905 y 1950 aproximadamente, es decir, los años de las dos guerras mundiales y el comienzo de la Guerra Fría. La siguiente, por favor. Ahí se ve cómo también los norteamericanos empiezan a aprovechar las circunstancias y además traen una idea y una tecnología fundamental que es la de los oleoductos, es decir, la posibilidad de transportar de un modo rápido, eficiente y barato el petróleo, después el gas, pero al principio solo el petróleo líquido, el petróleo crudo, desde los pozos hasta las refinerías y desde las refinerías hasta los puertos de embarque. Incluso la perspectiva que los norteamericanos con la Arabian American Oil Company, la Aramco, le entregan a los árabes la posibilidad de tener barcos y participar del negocio naviero también, que es muy acorde a su tradición. Entonces no solo producían el petróleo, no solo lo refinaban o aprendieron a refinarlo, sino que también aprendieron a transportarlo. Y digamos, ese clúster vinculado al negocio del petróleo se fue convirtiendo en la fuente de riqueza que hoy pareciera indestructible. Obviamente, hoy vivimos otros tiempos, los valores son otros, pero para los árabes del siglo XX parecía que el petróleo iba a durar para siempre e iba a ser un recurso infinito. Muy pronto empezaron a surgir las contradicciones y los conflictos derivados de esa riqueza. ¿Cuál es la contradicción más importante que tiene que ver con el petróleo? Y es que algunos pueblos pequeños son muy ricos y en cambio los pueblos árabes más grandes son muy pobres o son pobres. Es decir, la riqueza no alcanza para tanta opulencia. ¿Mm? Arabia Saudí de hoy tiene más de 40 millones de habitantes, pero a comienzos del siglo eran solo 2 millones. Luego, gracias a trabajadores extranjeros, llegaron a ser 5, llegaron a ser 10, llegaron a ser 15, pero era todavía poca gente disfrutando de los beneficios del petróleo. Países como estos que menciono, los países del Golfo, tienen poblaciones relativamente pequeñas que son nativas de la región, por ejemplo, de Bahrein o de Kuwait o de Qatar. Y por eso la riqueza se concentra en esas pocas familias. El resto son trabajadores extranjeros que ganan salarios, que no son malos, pero que de todos modos no les permiten acumular la riqueza que los saudíes o que los cataríes han logrado acumular con el tiempo. Esta compañía norteamericana innovó mucho. El primer puerto petrolero importante de Arabia Saudí es el puerto de Dammam, que queda en la costa oriental, es decir, en la orilla del Golfo Pérsico. Vean ustedes cómo era Dammam en los años 50 todavía, 40 y 50. Un pueblo sin mucha gracia, muy barrido por la lógica del desierto, que tenía que importar casi todos los recursos, los alimentos y el agua, porque vivía como un campamento, es decir, una cultura de campamento.
Y, sin embargo, andando el tiempo, esto fue derivando en la posibilidad de enriquecerse, de variarse, de convertirse en algo viable gracias a las tecnologías que sobre todo en la segunda mitad del siglo XX fue posible comprar, adaptar, construir o adquirir por parte de los árabes saudíes. El país necesitaba una capital. La ciudad de Riyadh queda en el centro del desierto, queda en un lugar muy inhóspito. Uno se preguntaría, ¿por qué hicieron la capital en Riyadh? La respuesta es relativamente simple. Los árabes son muy hábiles en materia de recorridos y trayectos. Siempre han trazado trayectos incluso muy esforzados a través de miles de kilómetros de tierra muy estéril, en la que sin embargo determinados paraderos de caravana se distinguen particularmente por ser mejores que los otros. La razón para que exista una ciudad, incluso la ciudad de la Meca, que veremos más tarde, es que hay un pozo. Originariamente no hay una ciudad, no hay un oasis, no hay un caravanserai, sino donde hay un pozo de aguas freáticas, o a veces varios pozos. Por tanto, como en el pozo de Zamzam en la Meca, Riyadh ofrecía en medio del desierto un cruce de caminos, un carrefour, como se dice en francés, un crossroads, como se dice en inglés, es decir, un lugar que queda equidistante entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Y esa fue la razón por la cual se escogió en los años 30, en los años 20 en realidad, los saudíes muy hábiles escogieron la ciudad de Riyadh para convertirla en su capital, porque desde allí podían mandar tropas cuando fuera necesario, si es que había necesidad de tal cosa, cosa que muy pocas veces sucedió, pero desde ahí podían trazar también las carreteras que atravesasen de norte a sur la península y de este a oeste también. Eh, Además, el Hejaz, la cordillera que queda al occidente, había sido siempre el vector de las caravanas. El Hejaz, al fin y al cabo, en toda cordillera hay un poco de agua, hay un poco de como se dice, wadis. Los wadis, la palabra wadi, de donde viene Guadalquivir o Guadalajara, quiere decir lecho. No quiere decir río propiamente, sino lecho. Es decir, un surco por donde en determinadas épocas del año, épocas de lluvia o épocas de frío, el deshielo permite que haya una corriente pasajera, una corriente de agua, lo que llamaríamos un arroyo. Eso es un wadi. Entonces, Wadi al-Kabir quiere decir el gran arroyo o el gran surco. En ese orden de cosas, Riyadh es un lugar por donde pasan algunos ríos del desierto, algunos wadis. Y entonces fue posible, además de las corrientes freáticas, que la ciudad creciese progresivamente. Obviamente ha habido que hacer un esfuerzo de infraestructura gigantesco para poder tener hoy una ciudad de 5 millones de habitantes, 5 millones y pico, que es lo que tiene el Riyadh de hoy. Pero eso solo se ha podido hacer con las tecnologías contemporáneas y con una serie. Al comienzo ya tenía unos 30.000, luego 50.000, luego 80.000 habitantes, y era muy difícil mantener una población tan grande en un sitio como ese. Por eso la mayor parte de los sitios importantes de Arabia Saudí están cerca de la costa, porque la costa puede surtir bienes a través de vía marítima. Y sin embargo, Riyadh se convirtió en una gran capital y en una gran ciudad. Ya veremos las fotos más contemporáneas de la ciudad. Al otro extremo está la Meca. Es interesante entender cuál es la relación de los saudíes con la Meca. La Meca no solo es importante para los saudíes, es importante para todos los árabes, es importante para todo el Islam. Como ustedes saben, la Qibla es la dirección que cada mezquita en cualquier lugar del mundo tiene a la Meca. Hay un sitio en la mezquita que se llama el Mihrab. El Mihrab indica
la qibla, es decir, la dirección a la Meca. Y es en esa dirección en la que hay que rezar. Por ejemplo, en Bogotá hay que rezar hacia el nordeste, que es donde está la Meca. Si fuera en Moscú, habría que rezar hacia el sur, o poner el mihrab y la qibla hacia el sur, etc. La Meca es una especie de eje del mundo, un eje cósmico, un centro del mundo. Así lo concibieron desde el comienzo, incluso los caravaneros de la Yahiliya, es decir, del periodo anterior a la formación del Islam, pero sobre todo a partir del siglo VI, a partir de la aparición de la religión islámica, la Meca se convirtió en el fundamento de una religión cuya naturaleza era la migración, el Hajj, como se llama, la peregrinación. El Hajj es uno de los 5 pilares del Islam. Toda persona que ha migrado, todo creyente o musulmán que ha migrado y ha llegado hasta la Meca, agrega a su nombre la expresión Hajji, que quiere decir peregrino, peregrino que ha concretado su peregrinación. Entonces, en ese orden de cosas, la Meca es una especie de vector cósmico y religioso de una importancia extraordinaria. El hecho de que haya que visitarla, o que por lo menos los que la visitan, que hoy son millones y antaño eran solo unos cuantos miles, pero de todas maneras movían las caravanas y el comercio, era la garantía de movimiento. Porque cuando uno habita en el desierto, lo más importante, los signos de vida, de prosperidad, de razón de ser, de sentido del mundo, tienen que ver con el movimiento, con que aparezca gente, con que se vaya gente, con que recurrentemente ese lugar esté siendo socorrido, tratado, visitado, incluso comentado. ¿Sí? Esa es la Kaaba, la piedra negra que está en el centro de la mezquita, y esa era la ciudad de la Meca hasta los años 60, en la que todavía tenía un carácter muy cerrado. Algunas personas en el siglo XIX, como Ali Bey, habían logrado, fingiendo ser musulmanes, visitarlo, pero como ustedes saben, es un lugar de estricta peregrinación religiosa en donde hay que portarse como musulmán, y quien está fingiendo y es revelado como un individuo es obviamente un hereje, y antaño merecía la muerte, apedreado, y hasta hace muy poco, por lo menos el descrédito y la expulsión más vergonzosa y más vergonzante. En ese orden de cosas, la Meca es el segundo centro del país. La garantía de que siempre habrá alguien que quiera ir o venir a Arabia Saudí. Entonces, esa doble bendición de Alá, que es tener la Meca y tener petróleo, que además permita desarrollar su territorio como algo santo, como algo sagrado y venerable, eso es visto por los saudíes como una doble bendición divina, como un privilegio, un regalo que se le ha dado a la Meca por haber sido el centro fundamental histórico de la religión islámica. Ahora vemos ya el mundo actual, la lógica de las refinerías, la lógica de los, ¿cómo se ve? Los oleoductos, la interconectividad muy intensa y muy dramática que caracteriza a la Arabia Saudí de hoy, porque el objetivo geopolítico y geoestratégico es poder sacar el petróleo recién extraído de manera rápida y eficiente, ya fuera refinado o en bruto, hasta los puertos. Y además, en la construcción del Canal de Suez hacia 1869, es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el Canal de Suez cambió el mundo, igual que después lo haría el Canal de Panamá, y especialmente la relación marítima con el mundo, el transporte de grandes mercancías, la construcción de infraestructuras y de posibilidades navieras que hicieran posible llevar cantidades ingentes de petróleo a todos los lugares del mundo de modo permanente.
porque el petróleo es hoy pues como una especie de savia o de sangre del sistema internacional. ¿Mm? Y si se paraliza el sistema internacional. Incluso hoy en día, cuando hay fuentes alternativas de energía, cuando algunos países, en una proporción todavía pequeña, no necesitan o necesitan poco del petróleo, incluso en ese caso, en este caso actual, el petróleo sigue siendo una materia absolutamente vital del orden internacional y del orden geoestratégico mundial. Eh, Eso no lo entendían los saudíes ni los árabes en general hasta los años 70, hasta cuando fue posible la famosa crisis del año 73, en la que se formó la OPEP, en la que se formaron las organizaciones petroleras que fueron mucho más conscientes de la necesidad y de la urgencia y de la oportunidad de poder manejar el precio del petróleo conforme a una relación de oferta y demanda que antaño las compañías británicas o norteamericanas sabían manejar de un modo muy habilidoso. En otras palabras, los árabes fueron conscientes de su poder, fueron conscientes de su importancia, fueron conscientes de los privilegios de su localización. Y así surgió la Arabia Saudí moderna, la de los grandes oleoductos, la de los grandes puertos, la de las ciudades. Ahí ven ustedes, por ejemplo, la Riyadh contemporánea, que es un lugar pues de infraestructura y de diseño y de opulencia que contrasta vivamente con la foto de la derecha, donde todavía se ve un pedazo de lo que era hasta 50 años atrás, 80 años atrás, las antiguas ciudades y lugares de los árabes. Esta Riyadh de hoy es muy artificial, es muy difícil de sostener, es muy costosa. Sin embargo, no deja de ser un impresionante milagro del desierto, un milagro de la tecnología y de cómo las tecnologías contemporáneas, las tecnologías sobre todo fabricadas en Occidente, han podido penetrar y hacer habitable el desierto, incluso registrar algunos leves cambios climáticos que hacen que hoy, por ejemplo, sea mucho más posible vivir en esos lugares que hace 50 años o que hace 80 o que hace 500. Esta Riyadh de hoy, con sus millones de habitantes, incluso la Meca de hoy, con su millón de habitantes, la Medina de hoy con sus 800.000, la Jeddah que tiene 2.800.000, no serían posibles sin las tecnologías contemporáneas en materia de transporte de agua, de carretera, en la llegada de alimentos, en la provisión de servicios médicos, tecnologías y medicinas y todas las demás cosas que una sociedad contemporánea necesita. Y particularmente sin una tecnología que ya mencioné al comienzo, que es probablemente la vida de Arabia Saudí, la vida de los Emiratos Árabes, etcétera, que es la desalinización del agua de mar. Gracias a la desalinización del agua de mar, una parte muy importante del agua que necesita, sobre todo para los cultivos, incluso para el refresco general de la sociedad, no es agua potable, no es agua plenamente potable, porque la desalinización es un proceso incompleto y sobre todo porque no toca todavía la plena potabilidad de la misma, pero sí resuelve, por ejemplo, los problemas de cultivos. Hoy en día, gracias a unos grandes círculos trazados en el desierto, y al sistema hidropónico y a otros modelos intensivos y a la creación de ríos artificiales, es posible que se siembre y se coseche, aunque sea muy costoso, en esos países, ¿sí? Y que una parte del mercado interno se supla gracias a productos locales, a productos nativos. Y a hidropónicos, y a agricultura intensiva, y a agricultura extensiva, y a otras técnicas mucho más especializadas y contemporáneas en el manejo de la tierra. Ese tipo de milagros los ha hecho el petróleo,
pero también los ha hecho la organización social árabe. Como les decía hace un rato, también incluso el modelo político tan autoritario, este dirigismo violento del Estado saudí, ha hecho posible estos milagros en el desierto. Las mezquitas, el lujo, la opulencia, la energía eléctrica, la luz eléctrica, este tipo de cosas existen más o menos desde hace 50 años, es decir, del año 75 para acá, ha venido acelerándose la presencia de Occidente en materia de soluciones tecnológicas, especialmente diseñadas para los climas y para los paisajes del desierto. Veamos además particularmente este país que, como les decía al comienzo, es el más pobre del mundo árabe de hoy y el más conflictivo, y que antaño fue el más rico. En el suroccidente de la península arábiga, está el país llamado Yemen, que por miles de años fue la Arabia feliz, fue el país más rico, los yemeníes. Yemen quiere decir la derecha, porque queda al Yamin, o sea, a la derecha de la Meca. En general, como en hebreo, como en árabe, el Ben Yamin o el Benjamín es el hijo que se tiene a la derecha, el hijo en el que más se confía, el hijo que más se quiere. Esta tierra fue bendecida por miles de años, fue muy rica, es la tierra de la reina de Saba, es la tierra que tenía contacto con el mundo africano, con la Etiopía de la antigüedad, y sin embargo hoy es la más pobre, la más violenta, la más contradictoria. Ahí viven los famosos hutíes o hutis de nuestros días, que son unas tribus que justamente viven alrededor de la ciudad de Sanaa, una ciudad muy bella por demás, pero muy peligrosa y muy conflictiva, que hoy anhela participar de la riqueza saudí, pero que como queda en otro país y lejos de las fronteras, que por demás son un poco artificiales, se ha venido sumiendo en la violencia, en la autodestrucción, en la pobreza, en la contradicción. No es tan grave ni tan terrible como la situación palestina, sobre todo en la Franja de Gaza, pero los yemeníes ya son una sombra, casi una horrible caricatura de lo que antaño fuera su prosperidad y también de lo que es la prosperidad de los saudíes. En ese orden de cosas hay una creciente animadversión y una tensión muy grande entre Arabia Saudí y Yemen, es decir, odio de parte de los yemeníes hacia los saudíes y desconfianza muy bien acentuada de los saudíes a los yemeníes, a los que tratan pues como terroristas, como personas desquiciadas. Además, la intervención iraní, como se sabe, en este caso, los árabes en general son muy rivales de los iraníes, porque los iraníes pertenecen, aunque son musulmanes, pertenecen a una cultura diferente e incluso a una rama del Islam diferente, que es la rama chií o chiita. Pero los pueblos árabes que han necesitado protección, pueblos muy pobres y a veces muy radicales, la han obtenido de los iraníes y particularmente de la revolución iraní que gobierna en ese país desde el año 79 del siglo XX. En ese caso, por ejemplo, se ve la figura de Ali Khamenei como uno de los patrocinadores de las guerrillas hutíes, que son antisaudíes o antisauditas. Y el rey de Arabia Saudí, que patrocina milicias que contienen y a veces reprimen a las milicias hutíes. En todo caso, es un ámbito de fuertes conflictos, conflictos que están muy lejos de resolverse. Así como los árabes son hábiles o han sido muy hábiles para mantener la paz por largos periodos, cuando se desata la guerra suele ser muy cruenta y muy duradera, porque es una guerra
digamos, entre iguales, como dijera Freud en su día, el narcisismo de las pequeñas diferencias hace que los más parecidos se odien más intensamente y por más largo tiempo. Entonces, Arabia Saudí está muy lejos del control total de la región y se ha dado cuenta de que, por ejemplo, una alianza con Israel se ha vuelto imperativa en virtud del hecho de que Israel, primero, es muy sofisticado desde el punto de vista militar y segundo, que tiene una gran experiencia de control político, territorial y militar en la región. Es el Estado que más conocimiento, junto con los Estados Unidos, tiene del cercano y Medio Oriente. La región donde queda Israel y el Líbano, Egipto, Turquía, se llama Cercano Oriente para los expertos, y la región de Arabia Saudí, de Yemen, de Omán, se llama propiamente Medio Oriente, que empieza en Siria, en Irak y que va hasta Irán. Eso es propiamente, por lo menos para los especialistas, para los académicos, el Medio Oriente. Lo digo porque nosotros llamamos Medio Oriente a todo. En realidad el Near East tiene sus problemas y el Middle East tiene los suyos también, muy distintos en realidad los unos de los otros. Obviamente desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista geopolítico. Muy bien. Eso es, para no hacer esto infinito, lo que quería mostrarles esta noche. Disculpen ustedes de nuevo por haber llegado tarde. Comprender esto de un solo plumazo no es fácil, pero con algunas de estas acotaciones, con algunas de estas reflexiones, es probable que en una visita a Arabia Saudí ustedes tengan un escenario mucho más claro, mucho más nítido sobre lo que van a encontrar allí. Instalaciones industriales, ciudades modernas, pero también lugares muy antiguos, formas de vida y de mentalidad muy antiguas, incluso incompatibles en buena medida con la modernidad que tecnológicamente respiran. Por eso es que el mundo árabe es un mundo tan contradictorio, por eso es que uno no se puede llevar una impresión definitiva, sino después de conocerlos mucho.